Bueno chicos, antes de comenzar les comento, ¿cierto? Les recuerdo más bien que esta semana es el último taller, el taller optativo, ¿cierto? Yo las notas del taller número 3 se las voy a subir hoy día, ya las tengo, se las voy a subir durante el día, durante la mañana yo creo, para que sepan bien quién va a dar el último taller y quién no. Recuerden que el último taller, ¿cierto? Es opcional y les puede servir para reemplazar algunas de las notas que ya tienen. Y si les va mal, no pasa nada, ¿cierto? Se borra la peor nota nomás de las cuatro, si es que dan los cuatro talleres. Respecto a las clases, esta semana vamos a ver la última unidad o el último concepto que es momentos de inercia. Em, Deberíamos andar bien con hoy día y el miércoles, ya, con lo cual ya la próxima semana probablemente no tengamos clase y ya la siguiente es la prueba. Quizás la próxima semana hagamos una sesión de ejercicios, no lo sé, lo voy a evaluar, pero esta semana ya cerramos la materia porque solamente queda este concepto y ya meterse en un nuevo tema no alcanzaríamos. Así que eso, el último taller esta semana y en dos más sería la prueba. Em, Eso respecto a lo que queda en el curso. Así que bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que como bien digo, ¿cierto? Vamos a ver un nuevo concepto, que es una nueva propiedad de áreas, ¿cierto? La semana pasada vimos centroide y centro de gravedad, tanto para áreas planas como para líneas, ¿cierto? Y hoy día vamos a complementar esto con una propiedad, ¿cierto?, que se denomina momento de inercia, que es una propiedad bastante importante que ustedes se van a pillar comúnmente en cursos superiores, ya llámese mecánica de materiales, mecánica de fluidos, etcétera. En varios ramos de mecánica van a pillarse esta propiedad que se llama momento de inercia. Entonces, para hacer un poco de contexto, ¿cierto? Recordemos que para encontrar el centroide, nosotros tuvimos que resolver una integral, que era esta integral de acá, integral x por dA, o sea, una integral de una de las coordenadas por el área, ¿cierto? X de A e Y de A. A esta integral nosotros la llamamos primer momento del área, ¿cierto? Primer momento. Ya, luego existe también el segundo momento de un área, ¿cierto? Que es esta misma integral, pero en vez de estar la x elevado a 1, está la x al cuadrado. O la distancia al cuadrado más bien. Igual está la integral, ¿cierto? Y cuadrado de a. Entonces están ambas integrales, se llaman segundos momentos, y en particular, bueno, también existe el tercer momento, ¿cierto? Si se le pone un x cubo, el cuarto, y etcétera. Pero en particular el segundo momento es importante porque como mencionaba, ¿cierto? Aparece en desarrollos de mecánica de materiales, mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Y se le da el nombre en particular a este segundo momento de momento de inercia, ¿cierto? Porque es una propiedad que tiene que ver con la inercia que tiene el cuerpo a una em, rotación, ¿vale? A una rotación. Así como en la masa, ¿cierto? Siempre se habla de que es como una medida de la inercia que tiene la traslación, o sea, mientras mayor masa tiene un cuerpo, más difícil es ponerlo en traslación, ¿cierto? El momento de inercia es esa misma medida, pero a la rotación. O sea, mientras mayor momento de inercia tiene un cuerpo, más difícil es ponerlo a rotar, ¿vale? Entonces, bueno, el desarrollo de esta integral, ¿cierto? Sale de, bueno, de tener un área arbitraria, como la que vemos en la figura. Dentro de esa área nosotros definimos un diferencial de área, ¿cierto? Que está ubicado en una posición XY, ¿cierto? Y podemos definir entonces el momento de inercia multiplicando el elemento diferencial de área con
las distancias al cuadrado respecto al eje respecto al cual estamos calculando el momento de inercia. O sea, nuevamente acá los índices van cambiados, ¿cierto? Aquí están las definiciones de los diferenciales. Entonces, si nosotros queremos encontrar el momento de inercia respecto al eje X, ¿cierto? Lo calculamos con la coordenada Y, ¿cierto? Porque la coordenada Y es la distancia que existe al eje X y viceversa. Para calcular el momento de inercia respecto al eje Y, lo calculamos con la coordenada X porque es la distancia hacia ese eje del diferencial. Luego, ¿cierto? Estas variables, este diferencial de inercia, ¿cierto? Se integran toda el área y se obtienen los momentos de inercia del área completa, que serían estas dos integrales que están acá. Insisto, importante es que los índices van cambiados y también es importante notar que la unidad de medida del momento de inercia es longitud a la cuarta potencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una distancia que puede estar en metros al cuadrado, ¿cierto? Una distancia al cuadrado por un área que ya está al cuadrado. Entonces me queda longitud a la cuarta. Esa es la unidad del momento de inercia. Así que bueno, la forma más sencilla de evaluar estas integrales es con, de estos momentos, ¿cierto? De inercia, la forma más fácil es utilizando tiras diferenciales, ¿cierto? O barras diferenciales, como quieran llamarlas, paralelas a los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el momento de inercia respecto al eje X, lo más fácil, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Es definir un diferencial de área, una tira diferencial que sea paralela al eje X, como por ejemplo acá. Queremos encontrar momento de inercia respecto al eje X, definimos entonces un diferencial paralelo al eje X, ¿ya? Esto es importante. Tiene que ser paralelo. ¿Por qué? Porque así esta distancia es constante para todos los puntos de esa tira diferencial. Para todos los puntos es constante, entonces esta variable al ser constante no es una función, ¿cierto? Dentro de esta integral y se puede integrar, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Si queremos encontrar el momento de inercia respecto al eje Y, definimos una tira que sea paralela al eje Y, ¿ya? Esto no se puede hacer al revés, o sea, se puede, pero hay que tener otra consideración, ¿cierto? Que dificulta un poco el cálculo. O sea, esta integral de acá, esta tira no me sirve para calcular el momento de inercia respecto al eje X, ¿ya? No me sirve. Porque la distancia de los puntos respecto al eje X cambia, ¿cierto? Qué sé yo, el punto que está más arriba está a esta distancia, luego tengo un punto intermedio que está a esta, tengo un punto intermedio que está más abajo, etc. Cada punto de la tira diferencial está a distancias diferentes. Entonces, por eso no me sirve. Sí me sirve respecto al eje Y porque toda la tira está a la misma distancia X. Entonces queda acá. ¿Vale? Esa es la consideración que hay que tener. Siempre las tiras paralelas a los ejes con los que queremos hacer los cálculos. ¿Qué más? Bueno, y luego el diferencial de área se define en función, ¿cierto?, de la geometría. Por ejemplo, acá es un espesor de I por el largo que sería esta A menos la coordenada X. Ya eso siempre va a depender de la geometría, nada más. Acá lo mismo, I por dx, ¿cierto? Acá no hay mayor misterio, no hay que restar nada, así que queda eso. Así se calcula. Entonces vamos a ver ahora dos ejemplos. Vamos a ver ejemplos de figuras bases, ¿cierto? Este rectángulo. Y también vamos a ver un triángulo. Aquí, estos dos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que si me dan un segundito. No.
Ya. Entonces, acá para el rectángulo, que es la figura más sencilla, ¿cierto? Que podemos resolver en estos casos. La integral más fácil, pero sirve para ir ejemplificando esto. Vamos a querer calcular, ¿cierto? El momento de inercia respecto al eje X. Al eje X. Entonces, cuando queramos calcular este momento, lo que hacemos es definir una tira diferencial que sea paralela al eje X. ¿Cierto? Una tira en una posición arbitraria. Por ejemplo, acá. Vamos a decir que esa tira, ¿cierto? Está a una distancia, a una altura I, ¿cierto? Que es variable, ¿cierto? Esa altura I va desde 0 hasta H, ¿cierto? O sea, la idea es que se imaginen que esta tira, ¿cierto? Barre toda el área, ¿cierto? Parte desde abajo y barre hasta arriba, desde 0 hasta H. También tiene un espesor de I, ¿cierto? Y el ancho es fijo, es fijo valiendo B. Entonces, el diferencial de área en este caso es bastante fácil, ¿cierto? Vale B por DI. B por DI. Entonces, si el diferencial de área vale B por DI, el diferencial de momento de inercia va a valer, ¿cierto? Acá respecto al eje X, ¿cierto? Estamos calculando respecto al eje X, es igual a la distancia de la tira al eje X, que vale I, por el diferencial de área, y eso me da I por B de I. Luego integramos, y esto me va a quedar la integral de I por B de I, integral desde 0 hasta H. Desde 0 hasta H, y esto me da B por I al cubo, perdón, estoy mal acá, ¿cierto? Este es I cuadrado, acá igual I cuadrado y acá I cuadrado. Integral de 0 hasta H, I cuadrado, B de I. Entonces acá me queda B por I al cubo tercios, evaluado entre 0 y H. Y eso me da B por H al cubo tercios. Ese sería el momento de inercia de un rectángulo respecto al eje X. O sea, fíjense que es la base, que es la dimensión paralela al eje X, que estamos calculando, elevado a 1, ¿cierto? Por la altura, que es la dimensión perpendicular al eje que estamos calculando, al eje X, al cubo, dividido en 3. Este es el momento de inercia respecto al eje X. O sea, este valor, ¿cierto? Acá, bueno, está con variables, pero si conociéramos las dimensiones, ¿cierto? Podríamos calcularlo. Por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, que H vale, qué sé yo, 5 milímetros, y decir que B vale 3 milímetros. 3 milímetros, ¿cierto? Acá, si hacemos los cálculos, ¿cierto? Esto me quedaría 3, o me quedaría 5 al cubo. 5 al cubo por 3. Por 3 dividido en 2. Dividido en 3. O sea, 125. 125 milímetros a la cuarta. Este es el H de altura mayor que la base. Acá me quedaron más o menos iguales. Ya. Entonces, este valor lo que me representa es la dificultad que tiene esta área de ponerse a rotar respecto al eje X. ¿Ya? La dificultad que tengo yo para ponerla a rotar respecto a ese eje. Ese es
el significado físico que tiene esta variable. Ya, entonces luego, si yo quiero encontrar, voy a traerme de nuevo la imagen. Ahora, si queremos encontrar el momento de inercia respecto al eje Y, tenemos que definir una tira integral respecto al eje Y, paralela al eje Y. Por ejemplo, esa. ¿Cierto? Esta va a ser nuestra tira integral. Exactamente el mismo procedimiento. Vamos a decir que está a una distancia X del origen, ¿cierto? Con X entre 0 y B. Entre 0 y B. Vamos a decir que tiene un espesor de sub X. Entonces, el diferencial de área, en este caso, va a ser la altura de esta tira, que vale h, ¿cierto? Es constante por el diferencial de espesor de sub x. Luego, el diferencial de momento de inercia respecto al eje Y va a ser igual a x cuadrado por el diferencial de área, es decir, h por d sub x. Integramos, simplemente acá nos va a quedar 0 hasta b, x cuadrado h por dx, y esto me va a dar acá, ¿cierto? X al cubo, tercios, por h, evaluado entre 0 y b, y me va a quedar b cubo h tercios. Si miramos esta expresión, podemos darnos cuenta de que es similar al momento respecto al eje X, pero con las variables al revés, ¿cierto? O sea, acá tenemos, básicamente, tenemos acá el cubo en la base, y la altura está elevada a 1. O sea, es al revés. Siempre la longitud paralela al eje que estamos calculando, en este caso el eje Y, la longitud paralela, que es la h, va elevado a 1, y la otra dimensión va elevada al cubo. Entonces, si pusiéramos nuestros datos acá, tendríamos 3 al cubo, 3 al cubo, ¿no es cierto? Por 5 dividido en 3. Eso me da 45 milímetros a la cuarta. O sea, esta figura, ¿cierto? Este rectángulo de la forma en la que está construido, con las dimensiones que tiene, tiene mayor inercia respecto al eje X, por la distribución del área, ¿cierto? Básicamente porque acá tenemos más área alejada a una distancia mayor del eje X, a una distancia h, que acá respecto al eje Y a una distancia b. Por lo tanto, poner a rotar esto respecto al eje X sería más difícil, ¿cierto? Ustedes se imaginan, si tuvieran que empujar esto desde acá, para que esto rotase acá, sería más complicado que esto, que hacer rotar esto así. Porque esto tiene área que está más alejada. Eso genera mayor inercia. Si van teniendo alguna duda, ¿cierto? Pueden ir preguntando. Vamos a resolver acá el problema del triángulo, que es un poco más complicado. Acá me pide, ¿cierto? Encontrar el momento de inercia de un triángulo con respecto a su base.
con respecto a su base. Entonces, lo que hacemos es una tira integral, ¿cierto? Que sea paralela a la base. Y no sé si ya irán visualizando la dificultad que tiene este problema, ¿cierto? Es básicamente que, bueno, esta tira va a estar a una altura I, ¿cierto? También vamos a decir que tiene un espesor de sub I, y la dificultad de este problema en relación al anterior es que, como yo les mencionaba, la idea de esta tira, ¿cierto? Es que a la hora de integrar barra toda el área, ¿cierto? Entonces, en este caso, la tira va a ir cambiando su longitud dependiendo de a qué altura esté. O sea, cuando la tira integral esté, por ejemplo, acá abajo, va a tener una longitud mayor, que es la posición que la dibujé al principio. Lo mismo cuando esté más arriba, va a tener una dimensión menor. ¿Vale? Entonces, básicamente, acá esta tira vamos a decir que tiene una longitud L, pero esa longitud L no es constante, es variable. ¿Vale? Es variable. Cuando estemos en el punto de más abajo del triángulo, va a valer, ¿cierto? En este punto, la longitud de la tira vale B, o sea, tiene el valor de la base, cuando el I es 0, ¿cierto? Cuando estamos en la altura 0. De igual manera, cuando estemos en la altura, en el vértice, aquí, ¿cierto? La longitud de la tira va a ser 0 y vamos a estar en el I máximo, o sea, en el I igual a H, a la altura. Entonces, la dificultad acá es que el diferencial de área, que en este caso es el largo, por el espesor, no puedo integrar esta variable así como así, porque esta variable depende, es una función de I, ¿cierto? Es una función de I, que va desde un valor B hasta un valor L, hasta un valor 0, perdón. Entonces hay que tener en cuenta esa función en la integral, antes de resolverla, por supuesto. Entonces el problema ahora es cómo definimos esta función. En este caso la vamos a encontrar con semejanza de triángulos. ¿Ya? Vamos a ocupar semejanza de triángulos. Vamos acá a mirar dos triángulos. Primero tenemos un triángulo pequeño. Vamos a decir que este triángulo, que estoy marcando en rojo, ya, entonces para ese triángulo vamos a decir, ¿cierto?, que la base es a la altura. ¿Qué altura tiene ese triángulo? Si está a una base en una posición I y el triángulo grande tiene una altura H, la altura, ¿cierto?, va a valer, en este caso, H menos I. H menos I. Y esto es proporcional, ¿cierto?, al triángulo grande, que sería, si consideramos ahora el triángulo completo, básicamente. Y para el triángulo grande simplemente es la base B a la altura completa, que sería H. H. Bueno, acá despejamos y L va a ser igual a B por H menos I dividido en H. Esta sería la función que me define a L respecto a I. Esta es L como función de I. ¿Cómo podemos saber si esto está bien?
podemos evaluar, ¿cierto? Estos dos valores que habíamos obtenido acá, este valor de acá y este par de valores de acá. Podemos decir entonces que cuando el i vale 0, ¿cierto? Si el i vale 0, si reemplazamos acá 0, me va a quedar b por h, o sea, el L me va a quedar igual a b por h sobre h, y eso me va a dar b. O sea, está bien acá, ¿cierto? Para i igual 0, el largo es b. Perfecto, entonces, esta comprobación. La segunda comprobación sería cuando el i vale h. Y cuando el i vale h, bueno, me va a quedar que el L vale b por h menos h, 0, dividido en h, y eso va a ser 0. O sea, también se cumple este par de valores de acá. Así que, perfecto. Perfecto. Así que, bueno, reemplazamos en la integral. Nos va a dar acá, ¿cierto? B por h menos i por el de i sobre h. Este es b por si acaso, me quedan un poco parecidos. Entonces, luego definimos el diferencial de momento de inercia como i cuadrado por dA. Me quedaría, ¿cierto? I cuadrado por la base por h menos i dividido en h por di. Reemplazamos en la... o integramos, mejor dicho. Integrar de 0 hasta h, ¿cierto? Porque el i se mueve desde 0 hasta h, de i cuadrado, voy acá, vamos a factorizar por b sobre h, lo podemos sacar de la integral, porque esos son dos valores constantes, y me va a quedar i cuadrado por h menos i al cubo. Todo eso por di. Así que b por h, integramos, me queda i al cubo por h tercios menos i a la cuarta sobre 4, evaluado entre 0 y h. Entre 0 y h. Así que esto sería b sobre h por h cuarto, ¿cierto? Acá me queda h cubo por otra h cuarta, dividido en 3, menos h cuarta dividido en 4. Sacamos el mínimo común múltiplo. Esto va a ser b por h. Y acá me va a dar 4 menos 3, un h cuarta dividido en 12. Así que esto me va a quedar bh cubo doceavo. bh cubo doceavo. Ese sería el momento de inercia respecto a la base, respecto al eje X en este caso. Ya, no nos pide calcular el momento de inercia respecto al eje Y, pero si lo quisiéramos hacer, acá no lo vamos a resolver, pero les voy a dar un... Creo que vale la pena mencionar que, bueno, si queremos encontrar respecto al eje Y, este problema nos va a plantear un nuevo desafío, porque, ¿cierto? Cuando definamos las tiras integrales, por ejemplo, si definimos esa tira integral paralela al eje Y, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que pueden ver acá? El problema, ¿cierto?, es que esta tira siempre va a ir desde 0
desde i igual 0, ¿cierto? Hasta esta función. Hasta esta función. Pero una vez que pasa el vértice, la función cambia. Entonces acá lo que hay que hacer es definir dos tiras integrales, una para cada lado del triángulo, porque la función cambia y habría que definir una integral que vaya primero desde 0 hasta este punto, que bueno, acá no se nos da, no sé si se puede calcular, yo creo que sí. Supongamos que sería, digamos que un punto C, o un punto A mejor, desde 0 hasta A, ¿cierto? De la primera función, esta sería una f de x, esta vamos a llamar que es una f2 de x, pues acá me quedaría f de x por, bueno, por el de x. Bueno, acá hay que definir el momento de inercia en realidad. Más la integral desde a hasta b de la segunda función de x por el de x. Así que bueno, eso se los dejo como desafío si lo quieren calcular. No es tan complicado, pero hay que tener en cuenta esa consideración. Bueno, y acá igual hay que, ¿cierto? Me faltó el x cuadrado. Sí, acá tendría que haber un x cuadrado. Por la definición del momento de inercia. Ahí sí. Bueno, en fin. Así se resolvería esa integral. Lo más que nada quería mencionar que eso, que aquí, como cambia la función, a partir de este punto hay que definir dos integrales para encontrar el momento de inercia. Acá estamos respecto al eje Y. Ya. Continuamos entonces. Así encontramos en general entonces los momentos de inercia rectangulares, ¿ya? Así se les denomina a estos momentos de inercia. Momentos de inercia rectangulares porque están calculados respecto a los ejes rectangulares, básicamente, al eje X y al eje Y. Pero también existe un tercer momento de inercia que es el momento de inercia polar. Esta integral también aparece en problemas de mecánica. Específicamente lo van a ver cuando resuelvan problemas relacionados con la torsión. Ya, relacionados con la torsión. Entonces, el momento de inercia polar en este caso, como en el anterior, nosotros calculábamos los momentos de inercia respecto al eje X y al eje Y. En este caso, entre comillas, el momento de inercia polar se calcula respecto al eje Z, como si hubiera un eje en la tercera dimensión del espacio, o sea, en el eje Z, que en este caso, como tenemos una imagen representada en el plano, en realidad, ¿cierto? El eje Z, en este caso vendría siendo el punto O, o el origen, en este caso, donde se cruzan los ejes X y los ejes Y. Entonces, de esta misma manera, el momento de inercia se define de manera similar, es la distancia al cuadrado con el eje en cuestión. En este caso, como el eje es el eje Z, la distancia sería este radio, entre comillas radio, esta distancia R. R cuadrado por dA. ¿Vale? Donde R, ¿cierto?, es la distancia
hasta el punto O o el eje Z, como quieran llamarlo. Y a esta integral se le denomina momento de inercia polar. En realidad, ¿cierto? Es como un momento de inercia cuando estemos en el plano, es como calcular un momento de inercia respecto a un punto, ¿cierto? Se toma la distancia al punto al cuadrado por el diferencial de área y ya está. Hay una propiedad que es interesante que se conozca, que es que el momento de inercia de un área puede calcularse a partir de los momentos de inercia rectangulares. O sea, el polar yo lo puedo obtener a través de los momentos de inercia rectangulares, ¿cierto? A través de la relación de Pitágoras. Básicamente, si tengo esta relación, que es el teorema de Pitágoras, nada más que eso, si la reemplazo acá, me queda esta integral, separo la integral y bueno, me doy cuenta de que esta integral es el momento de inercia respecto al eje Y y esta integral es el momento de inercia respecto al eje X. Entonces, acá me queda esta igualdad que es súper útil, que es que el momento de inercia polar respecto a un punto, ¿cierto? Respecto al punto O, es igual a la suma de los momentos de inercia rectangulares respecto a los ejes que pasan por ese punto. Eso básicamente. Así que... así que bueno, vamos a resolver un problema también con momento de inercia polar, bien breve, para visualizar un poco en qué consiste esto. ¿Qué vendría siendo este? Bueno, aquí como queremos integrar, ya no queremos integrar respecto a un eje, ¿cierto? No queremos integrar respecto al eje X ni al eje Y, queremos integrar respecto al eje Z. En este caso estamos obligados a ocupar coordenadas polares, ¿ya? Así que definimos un anillo diferencial, ¿ya? Definimos un anillo diferencial. A ver si me queda, bueno, queda nada centrado, pero podemos moverlo. A ver, por ahí, un poquito más arriba quizás. Ya, por ahí. Definimos un anillo diferencial. ¿Por qué un anillo diferencial? Por la misma razón que usábamos las tiras diferenciales, y es que este anillo, por ejemplo, ¿cierto? Va a estar siempre, cada punto de este anillo, siempre está a la misma distancia del punto de interés, que en este caso es el origen, que vendría siendo este. A esa distancia la vamos a llamar una distancia U. Una distancia U, ¿vale? Cualquier punto, ¿cierto? Que yo tome, ¿cierto? Siempre va a estar a una misma distancia. Y este U, ¿cierto? Se va a mover entre 0, cuando el anillo esté en el punto, y en el perímetro, o sea, R grande, cuando el anillo esté en la periferia, acá de este círculo. Así que, bueno, esto también acá me falta definir el espesor. El espesor, vamos a decir que vale du también, ¿cierto? Un diferencial de espesor, entonces el diferencial de área, en este caso me va a quedar un perímetro 2pi, 2pi-u, ¿cierto? Ese sería el perímetro por el espesor de u, ¿cierto? Perímetro por espesor. Ese sería el área que tiene este anillo. Luego el diferencial de momento de inercia respecto al punto O sería u cuadrado por dA. U cuadrado por dA, esto me quedaría 2pi por u al cubo de A. Y si integramos, esto nos va a dar integral de 0 hasta R, porque el U se mueve desde 0 hasta R, de 2pi por U al cubo. Acá me equivoqué, al final esto no es un dA, ¿cierto? Es un du.
integral 2pi y al cubo por du. Así que esto es 2pi por u a la cuarta dividido en 4 evaluado entre 0 y r. Y esto me va a quedar al final de cuentas, ¿cierto? Me va a quedar pi medios por r a la cuarta. Este entonces sería el momento de inercia de un círculo respecto a su origen o a su centro, ¿ya? Y representa la dificultad de poner a esto a girar respecto al eje Z, es decir, que se ponga a girar respecto a su propio centro, ¿ya? Mientras más radio tenga el círculo, más difícil va a ser ponerlo a girar, ¿cierto? Lógicamente, porque va a tener mayor masa, esa masa está distribuida respecto al punto O, entonces es más difícil ponerlo en movimiento rotatorio, básicamente. Bueno, aquí también podemos encontrar, a partir del momento de inercia polar, podemos encontrar los momentos de inercia rectangulares, porque sabemos que la suma de estos momentos de inercia, del I sub X y el I sub Y, tienen que ser igual al momento de inercia polar. Entonces, en este caso, como el círculo está igualmente distribuido respecto al eje X y respecto al eje Y, podemos llegar a la conclusión de que los dos momentos rectangulares son iguales. Entonces, esta ecuación la podemos escribir como 2 veces el momento rectangular. Por ejemplo, acá estoy tomando el eje X respecto igual al momento de inercia polar y despejamos simplemente que I sub X, momento de inercia respecto al eje X, es igual al momento de inercia respecto al eje Y, y eso valdría pi cuartos por r a la cuarta. ¿Vale? Acá esta igualdad la obtenemos de que I sub X es igual a I sub Y, para este caso que el círculo es simétrico. Y están igualmente distribuidos respecto al eje X y respecto al eje Y. Así que obtenemos esta distancia. O este momento de inercia aquí rectangulares, ¿ya? Estos momentos de inercia representan de nuevo la inercia de poner a girar este círculo o esta área respecto al eje X y respecto al eje Y respectivamente. ¿Notan la diferencia, cierto? Este es el giro respecto al eje Y, respecto al eje X, y el polar es respecto a un hipotético eje Z que pase justo por el medio de nuestro círculo, justo por el punto, por el origen. ¿Dudas, consultas hasta acá? Chicos, los escucho. ¿Algo que no haya quedado claro? Por acá un compañero preguntaba en el chat, parece algo. Guías de centroide, creo que en campo virtual ya hay una guía de centroide, en verdad no sé si tiene ejercicios de alambre o son puros de área. No lo tengo claro. La profe, sí, sí habían algunos de alambre. Y yo por lo menos entendí todo acá, no hay problema. Ya, perfecto. Así que, bueno, esta semana igual hay guías de ejercicios por si acaso de momentos de inercia. Pero eso, bueno, la clase la vamos a dejar hasta acá, en realidad. Solamente nos queda ver cómo calculamos ahora momentos de inercia respecto a, o mejor dicho, con figuras compuestas, ¿ya? Con figuras compuestas. Por ejemplo, qué sé yo, si tengo un rectángulo conectado con otro rectángulo, ¿cierto? Y qué sé yo, puede haber un triángulo acá abajo, estoy inventando, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el momento, por ejemplo, de esa área, ¿cierto? De una figura que
que está compuesta por figuras más sencillas. Eso es lo único que nos queda ver. Lo vamos a ver en la próxima clase. Esto haciendo toda un área compuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta área tiene un agujero circular? También eso igual hay que ver. Y para eso hay que ver un teorema. Se llama teorema de los ejes paralelos. Que bueno, no es complicado ni nada. Y eso es lo que nos falta por ver. Así que eso, chicos. Si no hay dudas ni consultas, yo me voy despidiendo. Que tengan una buena semana. Estén atentos al campus virtual. Durante el día voy a subir las notas de los talleres y recuerden que el día jueves les toca a ustedes, sí, jueves es el último taller para el que quiera darlo. Ok, profe, gracias, que esté bien, chau, chau. Yo, profe, Igual, igualmente esté bien. profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.